vamos a comenzar una serie de programas en donde vamos a estar eh, disfrutando de un tema que ha sido eterno, que ha estado en la literatura desde los inicios, que es la presencia de una mujer muy especial y de la que vamos a ir hablando a lo largo del curso. Se trata de la tercera en Amores, de la mujer que funge como alcahueta a lo largo de, la, de, de- de los encuentros amorosos siempre clandestinos. Estas alcahuetas han sido necesarias desde muchos puntos, tanto sociales como incluso morales y religiosos. Eh, Quiero empezar con un breve fragmento de un monólogo presente en el auto 4 de la obra La Celestina. Les voy a pedir que no intenten leer todo, finalmente va a quedar grabado, y que aquello que destaqué en negritas en los textos, eh, vamos a ponerle un poco de más atención porque son como claves de lectura. Esas claves de lectura resultan muy interesantes porque en esta obra en particular, que va a ser la obra cumbre sobre personajes eh, que fungen como medianeras, es el único monólogo que aparece en la obra en donde Celestina tiene que reflexionar si aquello que va a hacer vale la pena llevarlo a cabo o para salvarse de un castigo que en su caso, como ya ha recaído varias veces, tiene que ser un castigo de la justicia muy fuerte, indudablemente la muerte. Entonces, vamos a seguir estos primeros pasos de ella y vamos a adentrarnos en el pensamiento del personaje para entender de qué va a tratar su negocio de los amores entre Calixto y Melibea. La marca principal es el agora que voy sola, porque ese agora que voy sola es su mayor momento de sinceridad y tiene que pensar en ese caminar si toma la decisión de llevar a cabo el negocio, el trato, o si se retira. Entonces tenemos ahí, bueno, voy directo siguiendo los pasos para llegar a casa de Melibea. Y otra marca importante en este monólogo va a ser en qué lazo me he metido. Lazo porque una alcahueta lo que tiene que tirar son redes, lazos, lo que se ha llamado la filocaptio en esta obra y que se ha estudiado muchísimo porque toda la obra va a estar jugando con el sentido del tejido, del atrapar. Es un poco como una red, una telaraña, cualquier cosa en donde aquella presa a la que quiere alcanzar ya no va a poder escapar. El, la duda, la duda va a ser muy importante porque, por supuesto, a Calixto le ha prometido que va a conseguirle a Melibea, pero eh,
el momento entre me estoy arriesgando mucho o voy o me regreso. Bueno, después va a seguir caminando el personaje y vemos su dudosa y muy dura perplejidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a mostrarme como una cobarde? ¿Voy a demostrarme como una mujer que no puede con lo que está haciendo, que va a fracasar? Y vemos que ya no está pensando ni en qué dirá Sempronio, el criado que fue el que la llamó para que ayudara a su amo, que tampoco tendría que preocuparse aparentemente por Calixto, pero ahí es donde viene el parteaguas en el texto. Si ella le falla a Calixto, Calixto va a difundir en la ciudad que ella no es capaz de lograr los amores y esa fama la va a llevar a la ruina. Entonces, definitivamente decide ir quiero, que mayor es la vergüenza de quedar por cobarde que la pena cumpliendo como osada lo que prometí, pues jamás el esfuerzo desayuda la fortuna. Y en ese instante, ella da la vuelta de la tuerca, ella va a cambiar totalmente de actitud y dice, me he visto en lugares y en apuros muchísimo mayores que estos, yo puedo con lo que voy a hacer y a mí no me va a detener nada. Es decir, el orgullo del oficio, el orgullo de avanzar, pase lo que pase y corriendo los riesgos que vaya a correr. Es muy curioso porque entonces Celestina, que es una mujer eh, muy hábil, también es una mujer muy supersticiosa. Y entonces nos va a decir, todos los agüeros se enderezan, todo es favorable, con un conjuro muy curioso, y la marca que va a aparecer alrededor, a lo largo de toda la obra, que es, a mí ni siquiera me estorban las faldas, no estoy sintiendo el cansancio en el andar. Las faldas, sus faldas, no le estorban porque podemos verla volando hacia lo que va y una vez que lo decide, eh, manos a la obra y no hay vuelta atrás. Bueno, este monólogo es muy importante en la obra, es el parteaguas de lo que va a desarrollarse con el negocio de los amores de Calixto y Melibea. Paso a otra cuestión. Lo que vamos a estar revisando en el curso va a ser lo que tienen ustedes en pantalla. Vamos a ver los antecedentes, el panorama de cómo se consideraba a las mujeres en la Edad Media, pero sobre todo los antecedentes de la alcahueta de la medianera en la historia de la literatura, centrándonos, por supuesto, en esos antecedentes clásicos grecolatinos y, por supuesto, también en los antecedentes orientales. Hay dos libros clave para comprender y apreciar la figura de la medianera en nuestra literatura. Nuestro llamado en muchos casos Decamerón español, es castellano,
que es el libro de buen amor que aparece en el siglo XIV, donde tenemos por primera vez la imagen de una medianera importante. De esa medianera trotaconventos, en esa figura de la medianera de trotaconventos, se va a montar el personaje de la Celestina. La obra fue primero llamada Comedia de Calixto y Melibea. Este juego de dar los nombres de las parejas va a ser muy común en la literatura a partir de todo lo que fueron las novelas sentimentales, las novelas de ficción sentimental. Siempre es el nombre de los amantes lo que aparece en el título de la obra. Grisel y Mirabella, etcétera. Después, a los 2 años de aparecida la primera versión de la obra, porque tiene un éxito magnífico, entre otras cosas porque corre con la buena fortuna de la aparición de la imprenta. Ya no va a ser un manuscrito en pergamino, difícil de copiar, tardado, caro, etcétera, etcétera. La entrada de la imprenta hace que esta obra entre como con toda la buena fortuna y capacidad de distribución y de ediciones mucho más económicas. Tenemos entonces la segunda versión en donde se le añaden 5 actos más, 5 autos más, un poco como sucede con las series, o como sucedía también con las obras de folletín, que si algo tiene éxito, pues hay que alargar la historia porque el público está demandando más capítulos o más actos o lo que sea. La segunda versión que aparece en 1502 se va a titular Tragicomedia de Calixto y Melibea. Conserva el nombre de la pareja, pero sin embargo ya juega con la idea de ser tragedia y comedia, porque hubo críticas de que no era una comedia lo que aparecía en la primera versión, puesto que todos van a acabar castigados, muertos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, conocemos la obra hoy en día como La Celestina. La pareja queda borrada en el título y la Celestina se apodera de la obra. Esa es la fuerza del personaje y esa va a ser la importancia de, de este personaje. ¿Qué pasaba con la imagen de la mujer en la Edad Media? Número uno, no podemos saberlo al 100%. Básicamente porque la historia de las mujeres de la Edad Media lo dice claramente George Duby, la escribieron los hombres. Pocas son las mujeres muy destacadas como María Pisant o tenemos los textos de Hildegarda von Bingen, etcétera, pero pocas son las mujeres que podían expresarse en la Edad Media. Y toda la visión es una visión masculina, no solo de los escritores, también de los historiadores y sobre todo de los clérigos. Y la iglesia tiene reticencia a la figura femenina porque el mundo es un mundo absolutamente masculino. Por ahí empiezan muchas de las cosas que todavía seguimos viendo y que se siguen discutiendo.
tantos siglos después, pero así es. Bueno, y si estos clérigos estaban escribiendo en sus claustros y en sus escritorios, ¿qué podían saber de las mujeres? Sabían muy poco. Además, tenían la obligación del celibato. Entonces, hay una actitud de no entender lo desconocido, de tenerle miedo y, por supuesto, una actitud absolutamente misógina. ¿Qué tipos de mujeres eran las que aparecían en las obras literarias y las que existían en la sociedad de la época? Tenemos a las doncellas, por supuesto, mujeres vírgenes, las dueñas, que ya es una mujer casada, las monjas encerradas en los conventos, monasterios, etcétera, las barraganas, que solían ser las concubinas, generalmente concubinas de clérigos, y eran menospreciadas porque ponían en peligro pues, los bienes de la iglesia que podían ser desviados hacia sus concubinas o hacia los hijos que los clérigos tuvieran con estas barraganas. La historia de las barraganas es muy interesante y va a aparecer en muchísimos de los textos de la época. Entre ellos, por supuesto, en el libro de Buen Amor hay una cantiga dedicada a, a los clérigos de Talavera, un poco como un castigo para aquellos que conviven con barraganas. Las mujeres públicas, las prostitutas, las meretrices, que son aquellas mujeres que manejan los prostíbulos. Y, por supuesto, pues las esposas, las hijas, las viudas. Las viudas van a ser muy socorridas, buscadas, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene la imagen de estas mujeres? ¿Por qué se va a considerar a la mujer como inferior al hombre? Bueno, en primer lugar, porque desde la Biblia tenemos esta concepción de que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, y la mujer es solo un apéndice, una parte de la costilla. Aristóteles, que va a tener una influencia enorme durante la Edad Media, argumenta que las mujeres, por su naturaleza, son inferiores a los hombres. Entonces tenemos la versión en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos la versión de Aristóteles, y esa visión de Aristóteles la vamos a ver, va a causar, va a dejar una huella enorme en la concepción de lo femenino en la Edad Media. Hay un parlamento entre el criado Sempronio en el primer acto con su amo Calixto, en donde le dice que, que qué idea tiene de enamorarse de Melibea si él es hombre. ¿Para qué necesita a esa mujer? Y se lo dice claramente, puesto que sea todo eso verdad, por ser tu hombre, eres más digno. Y continúa, porque Calixto, porque está enloquecido de pasión, de mal de amor, poseído por el deseo. Pues, ¿por qué voy a ser yo más digno que ella?
y Sempronio le refuta o le discute, le argumenta eh, con, en términos aristotélicos, lo que él piensa que son las mujeres. ¿En qué? Ella es imperfecta, por el cual defecto desea y apetece a ti y a otro menor que tú. ¿No has leído el filósofo dice, así como la materia apetece a la forma, así la mujer al varón? Es decir, una idea de que el deseo, la lascivia, la lujuria, la provoca la mujer. El hombre, el varón, es virtuoso. La mujer es lasciva. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, va a tener también esta idea de que es importante la castidad porque tiene su asiento en el alma. La Virgen es virgen no tanto y no solo por la integridad de su cuerpo, sino sobre todo por la pureza de sus pensamientos alejados de toda concupiscencia. La virginidad no solo es física, tiene que ser también mental, tiene que ser espiritual, tiene que ser una mujer pura y casta. La viuda vive virtuosamente su condición porque ya se liberó, ya liberó su cuerpo de la obligación de las relaciones sexuales. Y la viuda sabe liberar también, o debe liberar su mente de todo deseo carnal. ¿Qué pasa con la mujer casada? La mujer casada vive virtuosamente su sexualidad en el interior del matrimonio, porque cumple con el deber conyugal y porque gracias a ella se va a poder propagar la especie. La idea de traer un hijo más al ejército de Cristo. San Agustín, que tiene una frase extraordinaria que yo siempre le repito a mis alumnos, él era un hombre muy proclive a la sexualidad y tiene esta frase que a mí me encanta, que en un momento dado está orando y le dice a Dios, Dios, dame castidad, pero no todavía. Y eso nos hace pensar que para él entender esta presencia de las mujeres y el deseo de poseerlas es un mal necesario. Es decir, no hay que castigar a las prostitutas, a las alcahuetas, a las meretrices, a todos aquellos que viven de este oficio, porque, porque es un oficio necesario para la sociedad. No todos los hombres están casados. El gran control de la castidad entre la clerecía hace que los que se dedican a esto sean parte de una necesidad para mantener el orden social y moral en la época. De otro modo, pues la sociedad puede descontrolarse y cuando dice el orden, ese orden no lo ha suprimido por ser necesario, está colocado en un lugar preeminente por causa de su deformidad. Es decir, en todo
orden tiene que existir lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello. No todo puede ser solo bondad y solo belleza. Bueno, San Pablo también contribuyó muchísimo a esta imagen de las mujeres en la historia de tanto clásica, bíblica clásica, como medieval. Él tiene en sus cartas afirmaciones como esta: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y volvemos a esta imagen y semejanza de Dios. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En Colosenses va a decir: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y en Corintios 14, los versículos, etcétera, que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si acaso quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos, pero en la casa, no en público. Toda esta sujeción hace que la visión de la mujer sea una visión de enorme control y de enorme sujeción. Bueno, siempre que tratamos de controlar algo, que tratamos de normar algo, es porque ese algo se está transgrediendo. No prohibimos lo que no hay necesidad de prohibir. Prohibimos solo aquello que ocurre y que altera a la sociedad o a la comunidad o el universo en el que estamos insertos. ¿Cuál es, dónde va, por qué va a aparecer la transgresora? Pues va a aparecer precisamente por eso, porque ese oficio es necesario, como dice el arcipreste de Ite en el libro de Buen Amor, humanal cosa es pecar. O sea, no hay manera de que el ser humano no sea frágil, no comete errores, no tenga fallas, vicios, igual que tiene virtudes y tiene otras cuestiones muy positivas. Esa transgresora, en el caso de la medianía, es generalmente mujer. Dice, son habilísimas en inducir al pecado a otras mujeres. Ahí donde no alcanzan el hombre ni el diablo, ahí sí puede la vieja. Y está en textos como el cuento del conde Lucanor, donde se señala lo diabólico y lo cizañoso en una beduina que va a engañar a la mujer y va a engañar al hombre metiendo cizaña, como lo acabo de decir, entre ellos para poder introducir al amante. Bueno, esa vieja mujer va a ser la disruptora en el mundo creado ex profeso para la figura femenina. ¿Cómo se ha definido el término de alcahueta, de medianera, a lo largo de los años? Y cómo se ha tratado de conformar lo que va a ser el arquetipo de la tercería. Para Covarrubias, el tercero, algunas veces tercero o tercera, van a significar alcahuete o alcahuete. Es un oficio. María Moliner, en su diccionario, va a también hablar de oficio, de actividad de tercero, de mediador, de alcahuete y de persona
que ayuda a un hombre o a una mujer en sus amores irregulares. Va a hacer un arreglo de amores nunca encaminado al matrimonio. Y eso lo vemos y está reconocido por la comunidad. Cuando interviene una medianera, interviene para una relación ilícita, no en busca de matrimonio. Entonces vamos a tener una dicotomía en estas personas entre la lujuria y el matrimonio. Un cortejo manejado por una alcahueta jamás va a culminar en matrimonio. Ahora, hay tres tipos de terceras. La más podríamos decir liviana, la más sencilla, es la mensajera de amor, aquella que se dedica a entregar cartas, billetes, mensajitos, cantigas, poemas, etcétera, entre una pareja, entre dos amantes. En la tradición judía no aparece la alcahueta como tal, aparecen las terceras que se conocen como las casamenteras, la matchmaker, también conocida como vieja corredora. Es parte de esta tradición judía y casi todos los matrimonios son arreglados por casamenteras. Lo vemos en muchos textos, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en otro tipo de relatos sobre el tema. Y finalmente tenemos a la alcahueta, que va a ser la medianera en relaciones ilícitas, como decía yo hace un momento, y que es capaz de seducir a una mujer honesta dentro de su casa a solicitud de un hombre. Y, por supuesto, lo está haciendo con fines lucrativos. Es un oficio y requiere un pago. ¿Cuáles son los nombres de la alcahueta? Pues por primera vez en el siglo XIV, el arcipreste de Hita, en el libro de Buen Amor, proporciona un listado larguísimo de nombres de los apelativos con los que se puede uno dirigir o que no se debe dirigir, porque pueden ser insulto a una alcahueta. Esta figura de medianera, de alcahueta, de cobertera, etcétera, etcétera, va a ser muy importante porque sigue apareciendo en libros de sinónimos del siglo XX y vemos que son muy parecidos. Tienen ustedes dos columnas de los nombres que dice jamás, que le dice doña Venus al arcipreste, jamás vas a llamar a la alcahueta con estos nombres porque son insultos. Y Francisco Rofer, en el diccionario de sinónimos, en el siglo XX, tiene una lista en la que casi podemos encontrar los mismos términos. Marqué en rojo las palabras de alcahueta, almadana, altaba, almohaza, shakima, adalid. Todos estos términos son términos árabes. Y esto va a ser muy curioso. Bueno, no tan curioso que aparezcan en el libro de Buen Amor, porque el libro de Buen Amor está lo escribe el arcipreste en territorio mozárabe. Entonces, la influencia árabe es muy fuerte en el libro, no solo en el léxico, también en cuestiones cuestiones relacionadas con la erótica árabe, que vienen en la descripción de la figura femenina,
vienen descripciones de la comida, de los instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Antonio Latorre decía que todo lo más gozoso de España siempre tenía una fuente o un antecedente árabe, que el castellano adusto, el ibero es mucho más adusto, los árabes y su gozo por vivir, su erótica árabe, enriquecieron muchísimo nuestra literatura, hicieron que la literatura eh, de la península ibérica fuera una literatura muchísimo más libre, más gozosa, placentera, como dice el propio Arcipreste. Vemos otras definiciones en los refranes de Gonzalo Correas, que es el primer refranero de España, así como la primera gramática va a ser la de Nebrija. Es el momento en el que se empiezan ya a consignar todos estos saberes, y este es pues la joya para aquellos que estudian paremias, proverbios, frases, sentencias, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos uno de los refranes en donde se refiere a que los nombres grandes van a llamarse a las alcahuetas eh, en las Pascuas, es decir, en las fiestas, bellacas o putas o alcahuetas. Eh, esta cita es interesante porque ya queda registrado desde la época. En el Tesoro Lexicográfico de Covarrubias viene algo que es muy importante para nosotros. Covarrubias va a referir a la alcahueta como eh, un derivado del latín leno. En la literatura grecolatina, las alcahuetas eran lenas, y lo vamos a seguir viendo. Es una tercera que procura que la mujer se ayunte, pero en un ayuntamiento no legítimo. Se va a hablar también de ellas como madre, y eso aparece en la Celestina permanentemente, con apelativos familiares de cercanía, porque hay una complicidad implícita entre estos personajes y sus clientes, los que piden su servicio. Las van a llamar madres, las van a llamar tía, y generalmente ella a los mozos y mozas, a los jóvenes que se acercan a pedir su ayuda, siempre los va a llamar hijos. Eh, eh, Eso tiene que ver, por supuesto, con la complicidad de, de la situación. En autoridades vamos a tener también otro rasgo que a mí me parece muy interesante, muy importante, que va a ser relacionarlos con el fuego. Van a utilizar el término de atizador, inflamador, etcétera, etcétera. Fuego que tiene mucho que ver, por supuesto, con la pasión. María Moliner va a hablar de la alcahueta, va a dar la raíz árabe que ven ustedes en pantalla, va a mencionar lo de las relaciones amorosas irregulares, y tiene toda otra lista de términos para dirigirse a ellas. Esta riqueza léxica para nombrarlas nos demuestra el poder que tenían, y
el espacio que abarcan en la comunidad, en la sociedad de la época. Es siempre un ambiente sórdido de prostitución, de rufianes, que nos explica muy bien lo que después se va a dar con las obras de la picaresca en el Renacimiento, donde vamos a tener, por supuesto, el Lazarillo de Tormes en un ambiente igualmente sórdido que en vez de parecernos algo desagradable, acaba siendo sumamente intrigante e interesante, eh, porque es lo ajeno, es lo otro, es aquello que vemos como, sí, como disruptor, pero también que atrae, que atrae en lo que nos está mostrando. El mundo, eh, pues sí, lleno de rufianes y lleno de gente de peligro, etcétera, etcétera. Celestina se mueve en ese ambiente siempre, siempre poniéndose en peligro, como vimos en el monólogo al inicio de la sesión. Se arriesga a ser castigada y se arriesga a que la ahorquen, a que la maten. Eh, eh, en la obra aparecen 2 o 3 menciones a ser emplumada, que era el castigo para evidenciar a las mujeres que se dedicaban a esto, que las desnudaban del torso y les pegaban plumas y las hacían caminar por la plaza pública o por las calles, etcétera, etcétera. Un poco lo que luego vamos a ver con la novela de La letra escarlata, que es exponer a la mujer, eh, casi siempre a la mujer. El hombre tiene otros tipos de castigos, pero no castigos relacionados con este oficio. En el diccionario de la Real Academia, ya casi para darles nada más un panorama, volvemos a tener el antecedente árabe, pero también tenemos la definición de que es una persona que oculta, que encubre situaciones. Los sinónimos de las relaciones ilícitas amorosas van a llevarse a cabo por terceros, por encubridores. Ya se incluye el término Celestina y lo hemos oído, ¿no? Andas de Celestina o estás celestineando cuando alguien se quiere meter para ayudar a una pareja. Cobertera, galeote. Hay otra que es muy curiosa, que se dice garabato, y garabato es el gancho en el que se cuelgan los jamones, pero es un gancho que funge como anzuelo, encandiladora, conseguidora, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de alcahuetas que conocemos? Pues las hay que prestan su casa. Esto puede suceder en muchas ocasiones en una mujer viuda que no tiene recursos y permite que entre un caballero y tenga relaciones con una eh, mujer en su casa. Eh, Nadie, solo lo saben los que se comunican entre ellos y por supuesto eh, no es del conocimiento de los aguaciles ni de nadie de la ley que pudiera venir a castigarla. Hay las que tienen en su casa una o varias protegidas, que es el caso de
de Celestina. Ella va a tener a Alicia en su casa y se va a ocupar de protegerla, de enseñarla y de darle de comer, techo, etcétera, etcétera. Tenemos la proxeneta, por supuesto, y estas lenas de las que les había hablado yo hace un momento, que solo guían profesionalmente a sus protegidas. Aquí repite el caso de Alicia y de Areusa, que son las muchachas protegidas, las pupilas de Celestina. En la literatura hispánica medieval vamos a encontrarnos con estas dos obras maestras de la literatura medieval española que les comenté al inicio. La gran estudiosa filóloga de estas obras fue María Rosa Lida de Malquiel, y ella las llamó así, dos obras maestras españolas, y con toda razón, porque ellas van a tener una influencia enorme en, en la formación, en la configuración del personaje celestinesco. La base de ambas, la fuente de ambas obras, la vamos a encontrar en una versión medievalizada, muy popular en el medievo, que se llama el Pánfilos. Esa es una versión dramatizada y medievalizada de los Ars Amatorias, de los Ars Amandis de Ovidio. Es una traducción libre y en una traducción libre, perdón, de esta comedia del Pánfilus, se construye uno de los fragmentos centrales de la obra de L'arcipreste, del libro de Buen Amor, y de ese fragmento del episodio de Doña Andrina y Don Melón, surge la Celestina. O sea, es una cadena. Tenemos las zarzas amatorias de Ovidio, medievalizadas en el Pánfilus. El Pánfilus inspira el fragmento de Doña Andrina y Don Melón, y ese fragmento del libro de Buen Amor se convierte en la Celestina. Entonces, tenemos una cadena en la que se retoma el tema en el puro, en el más sentido de la imitatio, de puro sentido de la imitatio, y con esa reelaboración del texto, vamos a culminar con el esplendor de la obra. ¿Qué podemos decir, Fernando Rojas? Pero ya la crítica está totalmente de acuerdo en hablar de él o los autores. Cada vez estamos más convencidos de que Fernando Rojas no escribe solo la obra. Bueno, el libro de Buen Amor va a pertenecer a la primera mitad del siglo XIV y la Celestina a los últimos años del XV y primeros del XVI. Cada una es representativa de su momento y las dos reflejan el momento histórico y cultural de España. Pero son obras clásicas que a la fecha sigue siendo leídas, representadas, estudiadas, tanto en España como en América Latina, y que han tenido repercusión mundial. La literatura española contribuye a la literatura universal con tres personajes importantes. Por supuesto, Don Quijote,
el Don Juan de Tirso de Molina y la Celestina. Esos son las tres obras que van a quedar como la marca de nuestra literatura para siempre. Pueden aparecer todavía nuevas, pero estos tres personajes cambian, influyen y dejan huella en la literatura universal. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de esta cadena de la que les estaba yo hablando? Básicamente el teatro de Plauto y de Terencio. Ese sería el antecedente clásico. Ovidio, por supuesto. Un personaje, Pedro Alfonso, que fue un rabí judío que se convierte al cristianismo, perdón, y que escribe un texto que se llama Disciplina Clericalis. Y por supuesto, el antecedente árabe del que ya he hablado. Los antecedentes latinos de Plauto y de Terencio los vemos que en ellos aparece una figura femenina, que es una medianera, que es una lena, y una de sus características es que es una bebedora. Esta característica va a estar presente también en la Celestina. Ella va siempre con su jarrito, que generalmente, su jarrito colgado, que generalmente va hasta 6 veces en un día a llenar a la taberna. Está también Clereta, que es la Lena del teatro plautino, una mujer codiciosa, fría, calculadora y que nunca está satisfecha con el dinero. Características exactas que vamos a ver, que vamos a tener presentes en la figura de Celestina. A Celestina lo que la pierde es la codicia. Y en realidad, en la obra de la Celestina, todos los personajes codician algo. Y esa codicia va a ser el pecado como hilo conductor de toda la obra. Y todos van a acabar castigados. Bueno, en Terencio tenemos con sus mensajeros figuras como que van a introducir este sentido de honra y el orgullo profesional. Ese orgullo profesional también está presente en Celestina. Para Celestina, el sentirse la mejor medianera bueno, en su momento es su mayor satisfacción y lo presume. Dice, ¿qué van a saber estas jóvenes del oficio? Tienen mucho que aprender de mí, porque quien sabe, la que la sabe, las tañe. O sea, como si fueran campanas y echadas al vuelo, presumiendo de lo buena que es haciendo lo que hace. En Ovidio tenemos su libro de amores, el Arsamandi, Remedia Amoris, la Metamorfosis. Él va a trasladar el personaje de la alcahueta, de la comedia latina y de Menandro al género de la elegía erótica, el libro primero de amores, y en ese libro va a dibujar el oficio de una alcahueta. Para él, ese personaje va a ser Dipsas, igualmente aficionada a la bebida, que conoce las artes mágicas, es como si fuera la descripción de Celestina, que sabe las virtudes de las plantas, que no carece de elocuencia,
que es capaz de excitar a la amiga del poeta a gozar de la vida y que le propone por mira el interés. Ahí tenemos exactamente la definición de la alcahueta ovidiana, que va a ser Dipsias, y en su nombre lleva su característica principal, dipsómana. Menéndez Pelayo reconoce esta vieja Dipsias, y dice que en su nombre lleva su debilidad. Y el modelo para él era la Cantis de Propecio, estableciendo con ella una liga, y volvemos a esta cadena, porque es un oficio que se hereda, que se aprende de una maestra en el oficio. Por eso se va a hablar de pupilas, ¿no? Estableciendo con ella la liga entre Acantis, Dipsia, Celestina y todas ellas que comparten el gusto por la bebida, la intemperancia báquica, la pericia en las artes mágicas, y ojo, algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Toda alcahueta tiene que ser seductora con la palabra, con la fabla. Tienen que ser mujeres que convenzan por el oído. Que no se nos olvide nunca que la seducción, el amor va a entrar por la mirada. O sea, el galán va a elegir a la doncella o a la dueña o a la viuda o a la monja, etcétera, con la que quiere tener relaciones. Pero el galán no se puede acercar públicamente a ellas. Tiene que utilizar el arte de la seducción por el oído a través de una medianera. Y son buenísimas cuando tratan de convencer a una mujer, a una mujer objeto del deseo. Ejemplos. En las Mil y una noches tenemos la historia del sastre, que es la noche de las 140 a las 143, en este juego de Sherezada, de dejar inconclusa una historia para ligarla con otra y luego volver a completar el relato. Ahí está la historia de la mediación de amor entre Ali Ben Bekar y Shusem en Nehar. Por parte de la enamorada, quien media va a ser su sirvienta, y por parte del enamorado, un amigo suyo llamado Abu el Hassan. La que lleva los mensajes es la criada y lleva una carta. Ya vimos que hay las mensajeras de amor. La actitud del galán va a ser tomar la carta y besarla. Estos objetos que van y vienen entre los enamorados y la medianera se van a convertir en fetiches. Eso mismo le va a pasar a Calixto cuando Celestina le lleva el cordón de Melibea y empieza a acariciar el cordón, y verdaderamente llega al éxtasis de tal manera que Celestina se enfurece y dice: suelta el cordón, porque por abrazar y besar y acariciar el cordón, te vas a olvidar de Melibea. Eso mismo está pasando con esta carta. Entonces tenemos una serie de elementos que se van a ir repitiendo en estos relatos. Mi mensajera te dirá mi estado y su palabra suplirá la vista, pues por ella sabrás cómo padezco y que de tanto amar pierdo la vida.
Los enamorados son enamorados de la pasión, no muchas veces ni siquiera de la dama, como estamos viendo con esta carta o con el cordón de Melibea. Otro texto que va a influir enormemente en la obra de la Celestina, como antecedente, perdón, en el caso del libro de Buen Amor, el collar de la paloma y el libro de Buen Amor van a tener muchas coincidencias. Tenemos en la columna de la izquierda fragmentos del texto del collar de la paloma que se pueden comparar con fragmentos de el libro de Buen Amor. El mensajero que tenga buena disposición, la mensajera que sea bien razonada, sutil, costumbrera, la lealtad es muy importante. Hay cosas que son fundamentales en este tipo de relaciones. El ser leal y el ser discreto. Un mensajero, un medianero que sea parlero va a ser un gran peligro para la relación. Si son relaciones ilícitas y clandestinas, no puede existir un medianero que lo ande difundiendo por las plazas, por los mercados, etcétera. Y hay un ejemplo al final del libro de Buen Amor en el que él, cuando se muere Trotaconventos, contrata a Don Hurón y Don Hurón se pasea por el mercado gritando los amores de su amo. Eso no puede ser. Lealtad, discreción, son características importantes cuando se está buscando el apoyo de una alcahueta, de una medianera, etcétera. Que sean personas empleadas, criados, respetables, o que aparenten ser respetables. Aquí en el collar de la paloma vamos a tener por primera vez estos dos elementos que vamos a ver luego en Celestina, perdón, en La tía fingida atribuida a Cervantes, en muchas de las obras posteriores, secuelas de la obra de La Celestina, el llevar un báculo que es un símbolo de autoridad y el llevar rosarios generalmente colgados al cuello. Esto para aparentar ser mujeres respetables, devotas, buenas cristianas, y aparentar ante la sociedad lo que no son. Bueno, van a ser personas que tienen muchos oficios. Van a ser curanderas, vendedoras. Ser vendedor ambulante da la posibilidad siempre de entrar a las casas. Por eso que Celestina puede entrar a la casa de Melibea so pretexto de ir a vender un hilado. Pero es una manera de entrar a un espacio privado sin riesgo aparente. Van a ser las que van a vender afeites, van a vender joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, corredora de objetos, peinadora, la peinadora también puede entrar a la casa, plañideras, es un oficio aceptado por la sociedad, cantoras, echadoras de cartas, todo esto es en el collar de la paloma y es un texto árabe, por eso estamos viendo este tipo de oficios. En el libro de Buen Amor se va a recomendar, si parienta no tienes, una parienta en el sentido de alguien cercano, toma de esas viejas que andan en las iglesias, que conocen las callejas y con grandes cuentas al cuello. Otra vez el rosario.
toma de unas de esas viejas que se facen herberas con polvos y aceites y con alcoholeras. ¿Qué son las alcoholeras? Es el alcohol, lo que usan las orientales para delinearse los ojos. Todavía se usa y es muy común. Bueno, que sea una vieja buhonera, que de esas que venden joyas. La buhonera va a ser una comerciante que va a andar vendiendo joyas y fácilmente atractivo para las jóvenes doncellas guardadas, cuidadas por sus padres, las que están encerradas. Bueno, y creo que con eso el collar de la paloma queda claro, lo tienen ustedes en pantalla y lo van a tener en la grabación. Otros antecedentes orientales aparecen en el poema del Alcahueta de Abu Jafar Hamed Ben Said, en el que se va a oponer la impiedad verdadera de la piedad fingida, esta falsa religiosidad. Y también en el libro de Delicias de Joseph Ben Mir Ibn Safarra. Bueno, Pedro Alonso, a quien les mencioné hace un momento, en Disciplina Clericalis, en el Exemplum 13, va a hablar de una anciana vestida con hábito religioso que lo encontró llorando, es el cuento, por el dolor, y la anciana le dice que su dolor va a ser un dolor, por supuesto, de mal de amor, y que ella, por generosa, le va a encontrar el remedio para todo lo que le ha contado. Son mujeres o van vestidas muy lujosamente y con el rosario colgado y joyas, toca, etcétera, etcétera, o son mujeres que van a ir vestidas muy pobremente. Celestina presume de los agujeros que tiene su saya, su falda y su capa, pero es parte de su manera de casi, casi pedir limosna, que le pague más Calixto para que ella pueda ir mejor vestida, con ropa nueva, decente, etcétera, etcétera. O las vamos a ver con el hábito religioso, o sea, o como unas grandes damas, o harapientas, o disfrazándose de mujeres religiosas. Tenemos otro poema latino que también fue muy famoso en la Edad Media, que es la betula, y se va a hablar así como de las lenas, se va a hablar de betulas. Y tenemos este ejemplo del plan del alcahueta para que el galán pueda obtener el galardón de la doncella. Hay que engañarla, es una treta piadosa, entra a su recámara, la vas a encontrar desnuda, entra en silencio para que el padre no se dé cuenta, sigilosamente, etcétera, etcétera. Y es exactamente el caminito que va a seguir Calixto con Melibea. Va a entrar al huerto en la noche, en silencio, y la va a poseer. En el caso del Pánfilus y el libro de Buen Amor tenemos también muchas coincidencias. En el Pánfilus vemos que aquí cerca vive una vieja, sutil, ingeniosa, sirvienta bien adiestrada en las artes de Venus. No es que sea sirvienta, es servidora de Venus, es decir, servidora del amor.
se dedica al servicio de amor, al cortejo amoroso. Y en el caso de El libro de buen amor, va a decir: busqué trotaconventos como me mandó el amor. Don Amor baja y le enseña al arcipreste cómo debe de cortejar a las mujeres, porque antes de las lecciones de Don Amor, todos sus cortejos habían sido fracaso. Entonces, tenemos este: busqué trotaconvento como me dijo Amor, y de todas las maestras escogí la mejor. Fallé una tal vieja, artera, maestra y de mucho saber. Doña Venus, por Pánfilo, no pudo más facer de cuanto fizo aquesta por me facer placer. O sea, encuentra la alcahueta ideal. ¿Por qué trotaconventos aparece con minúscula? Porque en los manuscritos originales está con minúscula y le pasa lo mismo que le pasa a Celestina. Celestina, les decía yo hace un momento, se roba la obra. Trotaconventos se convierte en la alcahueta del libro de buen amor y la semilla que va a florecer en la Celestina. En el Pánfilo se va a hablar de ese amor ingenioso. La alcahueta va a abrir puertas y ventanas. El elemento puertas y ventanas en todos estos relatos va a tener una gran importancia. Puertas que se van a cerrar, puertas que se van a abrir, ventanas que van a dar esperanza, ventanas cerradas que no permiten el acceso, etcétera, etcétera. Todos estos elementos luego los va a usar el Teatro Áureo, el Teatro del Siglo de Oro, permanentemente en sus comedias y tragedias. Una dentro, una afuera, y lo que sucede en la calle, lo que sucede en el interior de las casas, va a marcar los límites o los no límites de los encuentros amorosos. Ese amor ingenioso que va a vencer todos los obstáculos. Y el personaje Galatea le confiesa a la alcahueta: ya estás enterada de mis aspiraciones más secretas. Esa es otra cosa que tiene que ver, que es muy importante cuando pensamos en la discreción. Recuerden que estábamos hablando de lealtad y de discreción en torno a estos personajes. Hay una parte en la que Calixto, en el primer auto de la Celestina, Calixto le confiesa a su sirviente que está enamorado de Melibea. Y el sirviente, que no debería de ser el confidente del amo, sino mantener su lugar como sirviente y respetar al amo, le dice: quien conoce tu secreto es dueño de tu libertad. Y ahí, a partir de ese momento, Sempronio se convierte en el dueño y el que va a dirigir a Calixto a la búsqueda de Celestina y a todo lo que va a suceder en la obra. Entonces, estás enterada de mis aspiraciones más secretas. Los secretos no se deben de comunicar. Bueno, y le dice: eres mi consejera, su consejera, una alcahueta. No tendría que buscar consejo con su madre, con alguien respetable. Entonces dice: es una vergüenza y un sacrilegio corromper a las jóvenes mediante el engaño, pero Galatea está consciente de que está cayendo en ese engaño, que va a perder la honra y que va a haber una gran infamia en su persona.
Lo mismo sucede en el libro de Buen Amor, en el pasaje de Doña Endrina y Don Melón, donde ese amor engañoso va a quebrar claustros, puertas, va a vencer todas las guardas, etcétera, etcétera. No hay fuertes cerraduras que le parezcan abiertas. Doña Endrina le dice a mi vieja, dicho doña Endrina a la mi vieja, paga, conséjame qué haga. Están cayendo en la trampa y están pidiéndole a la alcahueta que las aconseje y que las ayude. O sea, saben perfectamente a lo que van y en manos de quién están. Bueno, entonces, y está otra vez la misma acusación de el gran pecado y la deshonra a la que me estás llevando. Bueno, los textos, si vemos, se van montando unos en otros, de tal manera que cada uno va a aportar algo y Celestina va a acabar siendo la suma de toda esta riqueza, tanto grecolatina como oriental. Entonces, eso hace del personaje un personaje sumamente complejo, sumamente rico, y bueno, se convierte en clásico precisamente por eso. En las 7 partidas, Alfonso X el Sabio va a hablar también de las alcahuetas, hablan aparentemente que eh, tiene que ver con esta función que es deleznable y sin embargo, para él, igual que para San Agustín, era necesaria. Hay mujeres que tienen que trabajar en eso, lo dice en sus 7 partidas, porque de esa manera la mujer casada, la virgen, la religiosa o la viuda de buena fama quedan protegidas. En eso coinciden. En el Conde Lucanor tenemos también una historia semejante a la que vimos de la beguina que engaña a la pareja, y hay una marca muy interesante en este cuento en el que la beguina es la cizañosa, es la que va a meter toda el engaño en la pareja, pero la marca de el diablo lo dicho, es decir, el diablo fue el que le dio la idea y hace la beguina que este matrimonio que se llevaba muy bien queda engañado y acaban todos. La mujer, el marido degolla a la esposa, los parientes matan al marido y queda también castigada ella. Es muy importante este asunto del castigo porque lo mismo sucede con la obra de Celestina. Uno pensaría por qué no fue censurada si es una obra tan fuerte, con un tema tan escandaloso de alguna manera, en la época. Porque finalmente la Celestina es una obra moralizante. Todos acaban castigados, todos acaban muertos o todos pierden lo que tenían. Entonces, la lección es una lección de, eh, hay castigo para esta codicia de dinero, codicia de sexo, codicia de amistad, codicia, todos van a acabar mal. Incluso el padre de Melibea
por no haberla casado a tiempo y codiciar mantener en su hogar a su más preciada joya, su única hija. Ya para cerrar, tenemos el pasaje de los galeotes en la primera parte del Quijote, en donde también aparece un alcahuete, y para Cervantes, a él le parecía que era un alcahuete respetable, limpio, que no merecía el castigo de ir a bogar en las galeras, siempre y cuando que el oficio de alcahuete fuera un oficio de discretos, por lo cual era importante que ese alcahuete estuviera controlado por la ley, y que hubiera un oficio bajo control, para que no se fuera, para que no fuera manejado por gente tonta, idiota, dice Cervantes, de poco entendimiento, como son las mujercillas, de poco más a menos, los pajecillos, los truanes de pocos años y de poca experiencia. Son necesarios, pero que lo haga gente, digamos, recta en el oficio. Me gustaría dedicar la segunda sesión solo al libro de Buen Amor, la tercera a La Celestina, y mencionar las secuelas, es decir, qué obras después de La Celestina se van a basar en el personaje, qué obras van a retomar el personaje de Celestina, y con eso terminaríamos este curso.